Bienvenidos sean todos. Estamos cerrando un mes. Sí, estamos cerrando un mes, estamos cerrando un trimestre y estamos cerrando una serie que nosotros lo hemos titulado a través del estudio del Espíritu Santo. Si usted nos acompaña por primera vez y de alguna forma no ha podido ser parte de los anteriores domingos, de las anteriores semanas, a través de nuestras plataformas digitales usted puede escuchar, también puede observar la predicación de las semanas pasadas. Realmente han sido de mucha edificación, de mucha bendición. Y en esta mañana quisiéramos cerrar esta serie a la que el anterior domingo y esta la hemos titulado Encendidos. Y ahora nos toca cómo actúa el Espíritu Santo. El Señor nos regaló en el primer servicio un tiempo muy especial, de mucha convicción. Y al final de este servicio vamos a invitarles también a que ustedes puedan sumarse en la necesidad real que puedan tener y también en el obrar y la búsqueda del Espíritu Santo. Encendidos. ¿Cuándo actúa el Espíritu Santo? Fue el tema de la anterior semana. Pero en esta semana de cómo actúa el Espíritu Santo nos deja con algunas pautas importantes para reflexionar en la vida. Creemos nosotros en el símbolo de lo que hemos puesto acá adelante. Simboliza y representa lo que podría ser nuestra vida, ¿sí? Una vela que no está encendida, de pronto no tiene un propósito para lo cual fue creado. ¿Sí? Si la vela es encendida por un elemento externo, ¿sí? Que puede ser el ejercicio de una persona y también el componente entre la llama, va a tener un propósito y un sentido: alumbrar, brindar calor, alumbrar brindando dirección. Entonces nuestra vida simboliza una vela, y lo que enciende el fuego del Espíritu Santo es el creer en Cristo Jesús cuando me arrepiento de mis pecados. Y en este sentido pues anhelamos que usted al día de hoy pueda o ser una llama que está ardiendo, o puede ser una persona que puede salir hoy con el fuego del Espíritu Santo. Encendidos, ¿cómo actúa? Y quisiera en esta mañana que usted pueda encender su celular, no para distraerse, tampoco para chatear, pero que pueda ir a la aplicación de la Biblia, si la tiene, porque vamos a revisar algunos versículos que me gustaría que usted lo pueda identificar. También usted puede subrayar los textos de la palabra, si es que usted tiene el libro físicamente hablando, la palabra de Dios. Y en esta mañana, un poco ya entrando en el tema, es imposible vivir una vida cristiana como discípulo de Jesús sin el Espíritu Santo. Es imposible que una vela, un esperma pueda estar usada si es que no está encendida. Si es que no está encendida, no tiene el propósito de alumbrar las noches cuando no tenemos luz. De tal forma que usted y yo, si es que somos cristianos, seguidores de Cristo, si somos discípulos, sin el Espíritu Santo estaríamos imposibilitados de generar luz, dirección y calor a nuestro entorno. Entonces el Espíritu Santo es vital. De todos los dones dados por Dios a la humanidad, de todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted no tiene la certeza de que el Espíritu Santo mora en su vida, ¿sí? Esta mañana le invitamos a que usted pueda salir de este lugar que es una casa de oración con ese don, con ese regalo que el Señor nos brinda. Y dice Hechos 2:38 en la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una puntualización que me gustaría compartir con usted. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Pedro nos dice, y en esta mañana contextualmente, aplicativamente, Pedro a través de la palabra le dice a usted en esta mañana: arrepentíos. Cuando yo me equivoco,
cuando no le acierto, cuando hay una circunstancia que apremia mi vida, puedo generar conciencia de que hay un remordimiento que me está llamando la atención. El remordimiento en el ser humano es factible, pero el remordimiento no nos lleva sino a tener un cambio temporal, emocional, y que no genera transformación interna. El remordimiento, ¿sí? El arrepentimiento es un estado espiritual que prolonga mayor tiempo a largo plazo y genera transformación de adentro hacia afuera. El arrepentimiento. Entonces Pedro en esta mañana nos dice en Hechos 2:38: arrepentíos. Nacemos con una naturaleza caída, limitada, con una naturaleza que si no logramos descifrar la dimensión espiritualmente hablando y no nos arrepentimos del camino que estamos siguiendo, ¿sí?, a través de Jesucristo por el perdón de pecados, no podemos recibir el don del Espíritu Santo. En esta mañana la pregunta para cerrar esta serie ¿es contundente en tu vida que tú tienes encendida la llama del Espíritu Santo en ti? No es esa voz de la conciencia que de pronto puede también oprimirte a través de el remordimiento, ¿sí? El remordimiento implica de que sí hay un cambio de dirección, pero es temporal, es emocional y no es transformacional. El arrepentimiento en Cristo Jesús que nos invita a decir lo que me he equivocado, lo que no comprendo. El arrepentimiento sí es transformacional, a largo plazo y de adentro hacia afuera, y hace un efecto colateral en tu entorno. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Me permito dejarte 3 pautas. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Y te dejo 3 pautas en esta mañana, y al final quisiéramos cerrar con un tiempo en el que nos hemos estado preparando para que podamos llegar a ese discernimiento del Espíritu. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Con el conocimiento de su rol, con el discernimiento de su voz y con el poder de su presencia. Con el conocimiento de su rol. Sí. ¿Tú sabes cuál es el rol del Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en tus generaciones? ¿Cuál es el rol? ¿De qué se trata esto del Espíritu Santo? Salmo 32:8 dice: el Señor te dice en esta mañana: yo te instruiré. Yo te instruiré. Debemos reconocer que no lo sabemos todo. Yo te mostraré. Cuando dice yo te instruiré, te está hablando de dirección. Te está hablando de dirección. Yo te mostraré. El mostrar es revelar. El Espíritu Santo te quiere revelar el camino que debes seguir. Yo te daré los consejos. No estás solo. No estás sola. Aun cuando estás rodeado, hay muchas personas que tienen la sensación de soledad. No estás solo, ¿sí? El Espíritu Santo te da consejos y velará por ti. Sentido de protección. Ahora hay una sensación de inseguridad en nuestro entorno. ¿Se han sentido inseguros? El Espíritu Santo de Dios puede obrar sobrenaturalmente y velará por ti. Si tú eres Batman, el Espíritu Santo es tu Robin. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes identificado? El conocimiento de su rol. El primer punto, el conocimiento del rol. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo y cómo actúa en la vida del ser humano? Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador con fe, con convicción de pecado y arrepentimiento, cambio transformacional, metanoia, de adentro hacia afuera, ¿sí? Cuando experimento eso, espiritualmente hablando, tengo un proceso de regeneración. Espiritualmente hablando,
regeneración. Mi cuerpo se va acabando. Nacemos para morir. Usted no cumple más años. Usted está cumpliendo menos años. El promedio es entre 70 y los más robustitos, no regresa a ver adelante, a los lados. El más robustito es 80 años, dice la palabra. Pero nacemos para morir. Pero tú puedes regenerarte espiritualmente hablando para morir físicamente, pero nacer espiritualmente y estar en el reino de los cielos, disfrutando de una presencia especial. Da un nuevo nacimiento. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puedes experimentar un proceso de regeneración si no naces de nuevo. La cultura del reino empieza en la tierra cuando tú naces de nuevo, te arrepientes de tus pecados, produce un proceso transformacional de arrepentimiento. No significa que nos vamos a equivocar, no es estar sumergido en el pecado, es luchar, pecar, confesarlo, apartarme, arrepentirme y seguir. Algunas personas me preguntaban la anterior semana, y quizá tratando de encontrar un sentido de orientación: ¿el Espíritu Santo te sella? ¿El Espíritu Santo te bautiza? ¿Y el Espíritu Santo te llena? Y aquí hay también otro grado de puntualización. En el conocimiento del rol entre que nos sella, nos bautiza y nos llena, la anterior semana estábamos reflexionando en Efesios 1:13. Al nacer de nuevo, proceso de la fe, ¿sí? El arrepentimiento de mis pecados, el nacer de nuevo, sentido de pertenencia. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído. Hay personas en este lugar y en tu entorno que escuchan que existe un Dios, escuchan que hay una deidad, existe un conocimiento por lo que han escuchado de que hay un Jesús, un Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, espiritualmente hablando, en la vida eterna. Y habiendo creído, regeneración, nacimiento de nuevo, transformación, arrepentimiento, viene algo importante: sello, sentido de propiedad, que tú le perteneces al reino de las tinieblas. Ni siquiera te perteneces, no le perteneces al otro. Ya no eres alguien como el resto, y no es un sentido de superioridad, es un sentido de regeneración. El sello del Espíritu Santo te da a ti la oportunidad de saber que ya no eres tú, es Cristo en ti a través del Espíritu Santo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que tú tienes la autoridad también para brillar como esta vela. El que enciende es Cristo Jesús a través del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos sella. Es un sello una vez, y ese es el sentido de pertenencia. Ya ni siquiera yo me pertenezco, le pertenezco al reino de los cielos. Y el reino de las tinieblas no me puede tocar. ¿Me puede molestar? Sí. ¿Me puede oprimir? Por supuesto que sí. Hay personas que no pueden dormir porque les están oprimiendo espiritualmente. Pero si no tienes el sello, sí te puede poseer, por supuesto que sí. Y que si hay experiencias sobrenaturales que a uno le ha tocado trabajarle en la autoridad de Cristo Jesús, por supuesto que sí. Nos bautiza. Ocurre en el momento de nuestra salvación en Cristo Jesús. Primera de Corintios 12:13 dice: entre nosotros unos son judíos y otros no lo son, algunos son esclavos, otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Te bautiza. Y este bautizo, en el sentido de la pertenencia, en el sello, no significa que vamos a tener manifestaciones espirituales.
manifestaciones espirituales que no las podemos comprender, manifestaciones espirituales que las debemos anhelar, manifestaciones espirituales que a veces nos asustamos porque el cuerpo no puede soportar la presencia santa de nuestro Dios, y de pronto sí, nos desplomamos o no dejamos de llorar, o hay una paz increíble que no la podemos descifrar. Por eso dice la palabra que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la puede explicar, pero tú sí, porque el Espíritu Santo mora en tu interior. Nos llena. La llenura del Espíritu Santo es un mandato. Esto es una consecuencia. Esto es una acción de los 365 días del año. Acá nos recargamos. Es importante que agendes los domingos para que te puedas llenar del tanque, del ánimo, del renuevo. Pero nos llena el Espíritu Santo y lo podemos contristar. Por supuesto que sí. Lo podemos opacar. Claro que sí. Lo debilitamos. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Tengo un buen amigo, o hay buenos amigos en el relacionamiento que tenemos cuando nos encontramos en aquellos momentos. Tú te has encontrado con la persona que es completamente tranquila, no dice nada. ¿Sí? No dice nada, no es capaz de ser el alma de la fiesta, pero se pega unos cuantos whiskycitos y se pasa del ser tranquilo, sale de su estado y de su condición y empieza a ser el alma de la fiesta. ¿Te ha pasado? O de pronto eres el alma de la fiesta a veces. Tengo un buen amigo, no llora, no dice nada, no se ríe, no habla, pero cuando se pega de más, qué bestia, me dice, pero de todo. Es más cariñoso que... Es complejo. Por eso dice acá la palabra: no dejes que una substancia, sí, no dejes que una substancia, no dejes que una experiencia, no dejes que un momento te controle efímeramente, pero te siga dejando la sensación de vacío. Cuando tú miras a los influencers, que es una digna profesión ahora, nos decía una psicóloga conversando en este plano, ella tenía que atender a una chica, 19 años, tiene miles de seguidores, pero tan sola y vacía que el publicar, el compartir, el generar el clic es un sentido de dosis, de estar vinculada. Y de repente ella llegó como todo apurada al consultorio, y entre el tiempo de compartir le dijo, entre todo lo vacío que se sentía, le dijo: doctora, ¿me permite ir un momento al baño? Fue al baño y sale completamente transformada, súper bien pintada y súper sonreída, y le dice: doctora, ¿nos podemos tomar una foto? Son las 11:30 y tengo que publicar porque mi gente me está esperando. Publica, se siente bien, y después regresa la sensación del vacío y la soledad, de tal manera que todos esos actos pueden controlar su vida. Pero el Espíritu Santo puede ir más allá, porque te puede llenar. Y mira lo que dice el resto de este texto: más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Los llene y los controle. El Espíritu Santo es el que te dice: silencia tu boca, porque la blanda palabra aplaca la ira. El Espíritu Santo te dice: no tomes esa dirección, no tomes esa dirección, sí, no tomes esa dirección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede hacer más allá y te puede dar el control, y puede pasar, a pesar de que estás en un estado de vacío, de sufrimiento, puedes saber que Él está contigo, ¿sí? El Espíritu Santo te sella, te bautiza y te llena. Ese es el conocimiento del rol. En esta mañana, ¿has experimentado un proceso transformacional? Si no, pues es el día de hoy. 2, con el discernimiento de su voz, ¿sí? Con el discernimiento de su voz. Y en esta
en este sentido del discernimiento, aquí es importante que podamos descifrar. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar, ¿sí? A un lugar, hay un grupo de personas y empiezas a sentir una sensación de intranquilidad, no una emoción, una sensación de intranquilidad? Físicamente te empieza a doler la cabeza. No les estoy prescribiendo, no les estoy diciendo, no les estoy psicoseando, no. Pero llegas a ese lugar y empiezas a tener una intranquilidad, te duele la cabeza, te da ganas como de nausear, no te sientes seguro en ese entorno. Pues déjame decirte que el Espíritu Santo está activando un sentido de protección. Y te está diciendo, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay personas que quieren hacerte daño. El entorno es un entorno hostil. Nos pasó en un campamento hace muchos años atrás, cuando estábamos enfocados en el tema de jóvenes. Un campamento donde tuvimos una manifestación complicada. Yo estuve en esa habitación, muy difícil. En algún momento les contaré la historia. Con un cafecito, de algún rato nos sentamos y compartimos. Pero en esa noche fue muy pesado, muy difícil, muy complejo, y lo percibimos en el discernimiento. Nos acercamos donde el administrador, ¿qué hubo antes de nuestra llegada? Y el administrador dijo, no, estuvo un grupo de jóvenes acá, estuvieron perdidos, ya no sabíamos qué hacer, nos tocó llamar a la policía, gritaban, invocaban, quemaban cosas y un montón de... Entonces el discernimiento en esta imagen que ustedes van a ver acá, ya misma la ven. El discernimiento es esto de aquí. Cuando tú te pones los lentes del Espíritu Santo puedes ver más allá. Desde los 25 años empecé a usar lentes, ¿sí? Empecé a usar lentes. Tal vez es una desventaja. Para jugar fútbol, los lentes de contacto. Los que experimentan esta práctica me van a entender. Y cuando vas a la playa, se te empañan rápidamente los lentes. Usar lentes con mascarilla es un desafío. Y si está manejando, complejo. Ahí sí, el Espíritu Santo tiene que guiarle. Pero cuando me operé de los ojos, ¿sí? Cuando me operé de los ojos, dejé los lentes de contacto, volví a nacer. Porque a los que nos gusta jugar fútbol hasta ahora, ¿sí? No usando los lentes puedes disfrutar del tiempo. Y cuando vas a la playa puedes divisar el horizonte, puedes mirar más claramente. Eso pasa cuando tú tienes los lentes y la óptica del Espíritu Santo. Puedes mirar a los lobos que están vestidos de ovejas y que quieren terminar contigo. Hay una película, ¿sí? Hay una película que me gustaría recomendarla. ¿Cuántos han visto esta película? Está un poco antigüita, ¿no? Levanten la mano quienes han visto. Varios, bajen la mano. ¿Quiénes no han visto la película? Levanten la mano, levanten. Que el Señor los perdone. Esta película nos deja ciertas pautas, ¿sí? Ciertas pautas. Y cuando uno ve esta película en un contexto antes de la pandemia, nos dejó ciertas pautas, ¿sí? Y es que el aceleramiento tecnológico, estamos en una era revolucionaria. La parte digital, la tecnología, las empresas de tecnología están ganando espacio y de alguna manera desde la pandemia nos dejó esto más acelerados, nos acortó la distancia y estamos sumergidos cada vez más en el sentido de la tecnología, que si es que no la sabemos trabajar podemos terminar de esta forma, tan dependientes de la tecnología, la comodidad, que si bien es cierto nos simplifica la vida. La tecnología te simplifica la vida. Cuando nosotros experimentamos la pandemia y nos tocó migrar obligadamente, veíamos las generaciones que abrieron el camino, las que no son tecnológicas, ¿sí? Es una ternura. Las mujercitas de años dorados son una ternura, ¿sí? ¿Cómo le doy clic al link? ¿Cómo abro la plataforma? ¿Quiénes eran los medios para abrirles la plataforma? Los nietos. Hijito, ¿cómo hago? Dime, ¿cómo hago? ¿Cómo entro? ¿Cómo le doy clic?
Aquí estamos la generación de las rocolas, ¿no es cierto? Amén. Estamos la generación de las rocolas, pero estamos la generación donde ahora estamos con la música en streaming, ¿no es cierto? Todas nos complementamos. Uno diría, ¿cómo se va a reemplazar la rocola con el disco, el CD, el cassette? ¿Recuerdan cuando le teníamos que dar la vuelta al cassette con el esfero? Sí, las generaciones nuevas no van a saber eso. Sí, entonces cuando uno tenía que grabar una canción en la emisora, le ponía play y hablaba el locutor y decía, ¿y ahora cómo le borro esto? ¿Se acuerdan? Sí, ahora no. Cuando uno mira la serie de Netflix, perdón, en Netflix, sí, cómo empezó Spotify, sí, uno puede darse cuenta la forma en las que las generaciones han encontrado un camino a través de la tecnología. Y déjenme decirles que a través de la tecnología ahora y en base al tema de la inteligencia artificial, el chat GPT, ¿han usado el chat GPT? Algunos dicen, ¿y ahora y eso de qué se trata? Sí, me está hablando en lenguas. No, ¿lo han usado? Todavía yo no lo he usado. Pero el chat GPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, desarrollando por la empresa OpenAI y lanzado en noviembre del 2022. Es el fenómeno en seguidores, en desarrollo, ¿sí? Y la inteligencia artificial hace que vamos camino hacia allá, ¿sí? Mi generación, que sigo siendo joven, ¿sí? Con las uñas entro a los millennials, aunque no lo crean, con las uñas. Pero los ¿cómo se llamaba la serie? Los supercósmicos, sí, ¿no es cierto? Los supersónicos, ¿no? Los supersónicos yo veía de pequeño y ya nos está pasando y hacia allá vamos por la inteligencia artificial, hacia allá vamos y nos están haciendo la vida más llevadera. Pero aquí, mira, el ChatGPT hace, entre muchas otras cosas, escribe un artículo de 3 puntos sobre la guerra de Rusia. Tú le dices, por favor, escribe un artículo de 3 puntos de Rusia y ¡pop! Instantáneamente. Dame un resumen del Principito. ¿Cuáles son las ventajas de la cafeína? ¿Cómo me hago millonario? Imagínense. Escribe un verso sobre el sol al estilo de Shakespeare. Pregúntale al ChatGPT quién es Jesús y la información que te puede dar de quién es Jesús. Y es ahí donde las generaciones, desde el ascenso de Jesús, el libro de los Hechos y la actualidad, es allí que el Espíritu Santo de Dios debe activarse para el discernimiento. Porque estás hablando con un robot programado. Pero ¿qué pasa cuando también, así como la industria de la pornografía, porque es una industria hiper, archimillonaria, que tiene secuestrados a millones de personas y lucran a través de eso? También hay organizaciones que van a usar la inteligencia artificial para dañar a la humanidad. El fundador de Twitter, las nuevas generaciones, en el emprendimiento de las nuevas generaciones, se van a encontrar como el creador de Facebook o el de Twitter. Y en una entrevista al fundador de Twitter, entre muchas de las preguntas le decían, ¿usted se imaginó la escala que iba a tener esta aplicación y todos los efectos colaterales para los países y la condición social y social, política y económica de algunos países? Las redes sociales están dominando un montón de cosas. Y este fundador decía, ahora estoy replanteando las cosas porque no pensé que lo que yo con una buena creatividad desarrollé y ahora se convierte en un problema. Las redes sociales son una ventaja, pero también tienen sus problemas. La inteligencia artificial va a ayudar a la medicina. Los médicos que están acá ya les está ayudando. Pero el discernimiento, mira lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto no es algo nuevo,
Pero nuestras generaciones van a tener que experimentar desafíos para poder discernir, ¿sí? Para poder saber si es que lo que el robot le dice es lo acertado al principio de la palabra. Lo que la inteligencia artificial, las redes sociales, las empresas de tecnología y en general el mundo no va a poder descifrar es la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. Porque la diferencia entre el robot y tú es que tienes el aliento y el soplo de vida del Espíritu Santo. Y eso no se encuentra en la tecnología. Primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán a enseñanzas de demonios. También se infiltran en los seminarios y se infiltran en las universidades y se infiltran en los gobiernos, y esto está enquistado. Conozco muchas personas que también experimentan lo que se experimenta en Europa a través del humanismo, a través de la alta crítica, a través de una moralidad que puede ser muy bien fundamentada. Y es que uno podría convertirse en un gran pensador, filósofo, teólogo, ¿sí? Con una buena base de sustento de contenido, pero sin la llama del Espíritu Santo y sin fe. Sin fe. ¿Por qué? Porque dejarán de confiar en Dios. Y necesitamos ser el remanente para que con el susurro del Espíritu Santo tú y yo podamos discernir, disentir de lo que el conocimiento le entrega al ser humano. Creo yo, comentario personal, creo que el ser humano crea, y crea en base al descubrimiento de lo creado por Dios. Y eso es algo que nos da. Pero también tenemos que tener el discernimiento para saber cuál es una enseñanza del reino de las tinieblas. Y ahí tú y yo tenemos que levantar una voz para poder discernir si lo que está pasando es parte de. Y terminamos con el poder de su presencia. Hechos 3. Con el poder de su presencia. Si van a ver la película de Wall-E, háganlo, reflexionen con su familia, ¿sí? Que en medio de, miren, conversábamos con algunas personas y nos decían: las generaciones que abrieron el camino, usted va donde la caserita, ¿sí? Y la caserita usa calculadora. ¿Qué tiene? Tiene una hojita, tiene un esferito y la velocidad más rápida que el chat GPT. Y le saca las cuentas de una. Hasta le dice con cariño palabras bonitas, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a usar la calculadora, ¿qué pasó? Nuestro sentido cognitivo empezó a menguar. Ahora con el internet y con la inteligencia artificial, todo es automático, todo es instantáneo. Entonces, mano de obra va a desaparecer, pero otras se van a robustecer. Mira lo que dice Hechos 3. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Acá son las 12:20. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa. Acá encuentro Cumbayá. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos.
En esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo: míranos, tenemos una necesidad, hay una necesidad. Y Pedro le dijo al hombre lisiado, que estaba ansioso, esperando recibir un poco de dinero, Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Crees que el Espíritu Santo de Dios puede hacer milagros ahora? Por supuesto. ¿Sabes cuál es el milagro? Que estás respirando sin máquina. ¿Sabes cuál es el milagro? Que tu corazón sigue latiendo. ¿Sabes cuál es el milagro? Que Dios quiere darte al Espíritu Santo como sello, como bautizo y como llenura. Y de pronto tu necesidad es sentida, como este hombre, físicamente hablando, económicamente hablando. Pero el Señor quiere ir más allá. Y lo que le dice Pedro es: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina, levántate y camina. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, si eres una vela o un esperma apagada, el Señor quiere que te vayas encendida. Y si en esta mañana espiritualmente estás cojo y tienes necesidades, el Señor te dice en esta mañana: en el nombre de Jesús, levántate y camina, levántate y camina. ¿Por qué nos critican a nosotros en algunos comentarios? Se encierran en las cuatro paredes, van allá como que fuera un club cuando hay necesidad. Porque cuando todos nos juntamos como un puño, somos encendidas las velas, que cuando salimos de aquí seguimos alumbrando a través de Cristo Jesús. Hechos 1:8 dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar en mí en Jerusalén, aquí en Cumbayá, aquí en Pichincha, aquí en Quito, aquí en el Ecuador y en los lugares más lejanos del mundo. El Espíritu Santo nos sella, nos bautiza y nos llena. Nos sella al nacer de nuevo. ¿Te gustaría nacer de nuevo y tienes la certeza? Nos bautiza, nos ocurre en el momento de nuestra salvación en Jesús. Nos llena como un mandato y necesitamos al Espíritu Santo para el discernimiento, para que lo que tú escuchas de tu profesor en la universidad, en el colegio, al compañero de trabajo, al familiar, al amigo, a la inteligencia artificial, necesitas discernimiento. Y la tecnología no va a reemplazar el poder de la presencia del Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y me permito cerrar con esta práctica. De alguna manera estamos en necesidad. Santiago 5, 14, 16 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Tienes una necesidad? Tal vez estás enfermo físicamente o del corazón o del alma o relacionalmente hablando. No quieres regresar al lugar donde es hostil. Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite significaba la presencia del Espíritu Santo, porque el aceite preservaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo quiere que tú sigas preservándose. La oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levanta, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Quisiéramos orar por ti voluntariamente, dejando todo protocolo, sin vergüenza alguna, por estas tres cosas: por tu salud física, emocional, por tu fe y tu presencia, tu relación espiritual, y también por tu perdón de pecados. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo.
Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.